Buenas tardes, profesora Yajaira. En esta ocasión, mi compañero John González y quien le habla, mi persona Renzo Ramos, expondremos de manera breve algunos asuntos con respecto a la teoría de la pena. Así pues, el presente trabajo abordará un caso concreto con respecto al incremento de esta misma. Este trabajo tiene por objetivo el análisis de un caso específico, aunque también recogerá la resolución de casos similares. Ahora bien, entrando en materia, este caso específico trata acerca de un sujeto menor de edad, de 14 años específicamente, que asesina a un sujeto en una tienda de autopartes en el distrito de San Miguel. Así pues, con respecto a la respuesta por parte del Estado frente a este hecho acontecido, surgen dos posiciones. Una posición que considera que la mejor solución está en el incremento de los años de las penas a este tipo de personas infractoras, es decir, a los adolescentes. Y otra posición que, por el contrario, considera que la solución no va tanto por el incremento de estas mismas, aunque los daños hechos hayan sido de gran magnitud. En esta última posición, mi compañero y yo estamos de acuerdo. Tal como se ha señalado, el adolescente tiene 14 años, por lo cual, según el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, este menor de edad estaría dentro del grupo de inimputables, al no haber cumplido aún los 18 años. En consecuencia, tiene que aplicarse la figura de la medida socioeducativa recogida en el artículo 156 de nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Según el diario Perú 21, ante la complejidad del caso, este se trasladó a la División de Homicidios de la DIRINCRI. Para poder analizar mejor el actuar de la Fiscalía, podríamos ligar el caso al del conocido Gringallo, que en su momento asesinó a una persona gestante y fue recluido en el Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnóstico de Trujillo. Esta medida debería aplicarse, pues, igualmente al menor de 14 años. Asimismo, tomando en consideración el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, este joven debería tener una medida entre 3 a 5 años. La pena será dictaminada por el juez del momento, pena que podría variar si se corrobora que el menor pertenecía a un grupo de sicariato. Este hecho, por cierto, fue comprobado después por la policía, con lo cual el menor de 14 años, según el artículo 163, inciso 4 de nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, recibiría una sentencia de pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. En vista de lo mencionado, existen posturas como la del ministro de Justicia Félix Chero, quien declaró: "Pensamos trabajar un proyecto de ley incluso para ver cómo establecemos la responsabilidad penal a partir de los 16 años, por ejemplo. Lo estamos trabajando porque consideramos que un sicario que mata a una persona pone en zozobra a la sociedad. Puede determinarse que la pena pueda ser para criminalizar ya no a partir de los 18 años, sino a los 16 años. Estamos evaluando eso. Hacia el medio de comunicación". Con todo lo mencionado anteriormente, analizaremos pues si la solución pertinente es el incremento de los años de las penas e inclusive ampliar el rango de acción de las mismas hasta los menores de 16 años, o si esta postura, que por cierto va en contra del principio de resocialización que nuestro Código Penal desea en el artículo 9 de su título preliminar, no sería adecuada. En base a la teoría de la pena y tomando en consideración la Convención de Niños y Adolescentes, se concluiría que el aumento de los años de las penas sería una medida incorrecta. Por ende, la solución que la gran mayoría de la población respalda no es la adecuada, debido a que sobrepoblaríamos las penitenciarías, como ya está sucediendo en la actualidad, aunque éstas no promuevan el cambio en los adolescentes. Por el contrario, generan que los mismos puedan ser captados por nuevas bandas delincuenciales. No sirve de mucho en este sentido que aumenten las penas. La solución que consideramos mi compañero y yo estaría conformada por 3 etapas: la prevención, el ámbito de sanción y el internamiento. Nuestra postura se fundamenta en la sentencia 00033-2007-PI/TC, donde se recoge que el Estado ha adoptado la teoría de la prevención especial de la pena en nuestro artículo 139, inciso 22 de la Constitución,
Asimismo, se establece el principio de que el régimen penitenciario tiene por objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En primer lugar, la prevención general no puede comenzar con trasladar al menor de 14 años a cualquier penitenciaría del Perú, sino a trasladarlo a una penitenciaría donde va a convivir con sus semejantes, menores de 18 años, los cuales le corresponde una medida socioeducativa. Ahora también recordar que muchas de las penitenciarías alrededor del Perú hay una sobrepoblación de presos. Con esto, inimputables y imputables conviven en el mismo recinto y podrían ser contactados por nuevas bandas criminales. Con ello, el Estado debería de construir nuevos centros de recreación, pero esto hasta la actualidad no sucede, pues recordemos que estamos hablando de que muchos de los inimputables sufren de lo que viene a ser una desfavorable socioeconomía. En segundo lugar, el ámbito de sanción. El ámbito de sanción se debe considerar un correcto análisis psicológico pertinente respecto al inimputable, pues tendríamos que recordar que muchos de estos inimputables tienen una desfavorable socioeconomía. También considerar qué lo llevó a que cometa ciertos actos, considerar la historia respecto del inimputable para que al momento de aplicarse la sanción se considere qué lo llevó a cometer este delito. En tercer lugar, lo que vendría a ser la resocialización. Esa resocialización que le es tan esquiva por parte de la sociedad al que ya cumplió su condena, como este caso podría ser un inimputable, pues al cometer un delito que en su momento capaz no sabría que lo afectaría tanto, y él al querer reinsertarse a la sociedad no es capaz de apoyarlo para que él se reinserte, pueda volver, como digamos, a trabajar, a estudiar, pues la sociedad lo sigue viendo con esa idea ambigua de que una vez que tú cometes un delito seguirás siendo un delincuente a pesar de haber cumplido tu condena. También recordar que nuestro Estado no colabora a la resocialización del individuo, pues múltiples penitenciarías, como ya lo mencioné, hay una sobrepoblación de presos, inimputables e imputables conviven en él y hay un contacto para una posible reinserción, pero una reinserción a una nueva banda criminal. Ahora también recordar que hay una carencia por parte de profesionales en el plano de la carrera de psicología para que puedan reconducir a estos inimputables hacia una nueva oportunidad en la sociedad. Con esto, no podemos dejar de olvidar que hay programas que apoyan a los jóvenes, como es el caso de Cío Leca, ADEX y Renzo Costa. El caso de ADEX, donde promueve que los presidiarios puedan ser contratados por las empresas para poder efectuar arte mediante sus manos, como obras de madera, ropa de algodón, entre otros. El caso de Cío Leca, que ayuda a los presos a ser libres mediante la moda. Con ello participen de múltiples diseños que llegan a las pasarelas del Perú. Asimismo tenemos el caso de Renzo Costa, que paga por los trabajos a los presos. Si existen más programas y empresas que apoyen de estos proyectos, se puede evidenciar la resocialización del joven a la sociedad, asimismo del inimputable. Debemos recordar que el principio de resocialización respecto a la pena es que la pena debe presentar condiciones para la readaptación del condenado, evitar el abandono que provocan las penas largas, como señala el autor García Cabero. Tomando en consideración los testimonios brindados por la sociedad, se entiende por qué ellos piensan que la solución hacia este caso del inimputable de 14 años que asesinó es de aumentar los años de las penas. Sin embargo, dejan atrás lo que vendría a ser la teoría adoptada por nuestro ordenamiento de la teoría de la unión, donde un fin de la pena es la resocialización del condenado para que se reintegre a la sociedad. En conclusión, sí, debería efectuarse una pena correspondiente a este menor de 14 años, pero la solución no puede ser en el aumentar las penas. No se pueden aumentar las penas respecto a este menor de 14 años, pues dejaríamos atrás lo que vendría a ser el principio de resocialización. También tendremos que impulsar los proyectos que se dan en las penitenciarías, como el caso del señor Renzo Costa. También el Estado debe de crear nuevos centros socioeducativos para estos menores de 18 años que les corresponde una medida socioeducativa. Con ello, dividiríamos lo que vendría a ser los inimputables de los imputables ante la consideración de una sobrepoblación en las penitenciarías correspondientes al Estado peruano. También contratar profesionales en la carrera de psicología
para reconducir el camino de estos menores de 18 años considerados inimputables.